Una llamativa campaña contra la trata de nativos tomó de sorpresa a la sociedad paraguaya. Roberto Coronel tiene más detalles. Así es, Patricia, por medio de pasacalles y a través de las redes sociales, ofertaban indígenas al mejor postor. Según los impulsores de esta polémica iniciativa, el objetivo es visualizar la penosa realidad por la que atraviesa este segmento de la población paraguaya, que según afirman, son ignorados incluso más que los propios animales. Todo empezó como un trabajo práctico para la carrera de publicidad. Tras una breve investigación resolvieron que la situación que atravesaban los nativos era un buen motivo para desarrollar dicho trabajo. Días después, movidos por la indignación, se dieron cuenta que algo más podían hacer al respecto. Fue cuando decidieron ofertar indios. Y así generamos que la sociedad pase de un sí, sé que existe, sé que pasa, sé que hay alguien que está por ahí, pasamos a no, esto ya es el colmo, yo no me puedo quedar sentado, algo hay que hacer, ¿no? Indioofertas.com se ha convertido en los últimos días en el sitio más visitado por la ciudadanía. Esto luego de observar en las calles del microcentro unos pasacalles que daban a entender cómo en la actualidad son utilizados los nativos. Ofertando sus servicios, la intención es luchar contra la trata de nativos. Es muy ofensivo, esto es muy ofensivo, especialmente que no son ni tratados como animales, son tratados como nada, y la gente que, tanto como nada, que hay gente que lo venden como productos, como esclavos. Hoy en el siglo XXI, hoy en el año 2014, sigue pasando esto y enfrenta a nuestras narices en pleno centro de nuestra capital. En la actualidad, el mensaje difundido por la web y la fanpage prácticamente se ha viralizado. Según estos jóvenes, actualmente en varias zonas del Paraguay, mujeres jóvenes, niños y niñas indígenas son víctimas del delito de la trata con fines de explotación sexual, servidumbre doméstica y varias formas de esclavización. Leyendo, haciendo con un contraste con otros datos, como por ejemplo que muchos de los indígenas ni siquiera tienen documentación, literalmente no existen para el país, nos preocupó bastante, o sea, nos preocupó demasiado que el hecho de que qué pueden hacer con esta gente que ni siquiera existe literalmente en el país. Aseguran que la debilidad del Estado se notó desde el mismo momento en que colocaron los pasacalles. Pudimos colocar los carteles sin ningún inconveniente. Estuvo mediodía ofertamos indígenas, así bien al lado del Panteón de los Héroes, y ahí le dejamos una lección, tenés que tener un poquito más de control de lo que está pasando. Esta campaña, además de concientizar, pretende recolectar firmas para sumar adeptos contra la trata de indígenas. Los que estén interesados pueden ingresar a la página web mencionada anteriormente y estampar su firma de forma digital. Elida Ramírez, Red Guaraní.